Mira los dobles raseros. Mira los dobles raseros. Israel tiene una preocupación legítima relacionada con el programa nuclear de Irán. Sí, vale, lo podemos entender. Israel puede tomar medidas preventivas porque ve una amenaza de Irán, pero Rusia no puede hacer eso en Ucrania. Rusia no puede decir, vemos un peligro de la OTAN, por favor consideren también nuestros intereses. No, 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 no. No puedes hacer eso porque eres Rusia. Tienes que callarte y aguantarte. Pero cuando Israel ve una amenaza por el programa nuclear de Irán, tiene derecho a un ataque preventivo con la ayuda de Estados Unidos y de todo Occidente. Francia dijo que los apoyan. De nuevo, ¿dónde están las normas internacionales? ¿Dónde están las normas internacionales? Así que un Estado puede pensar en su futuro y ver amenazas futuras y actuar, lo cual en ciertas condiciones podemos entender. Pero otro Estado, durante 25 años, 30 años, llevar ständigt box. Por favor, no hagas esto es una amenaza. No. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies, y hoy una vez más necesitamos hablar sobre la nueva guerra en la que Israel y Estados Unidos han sumido a Irán tras el sigiloso ataque sorpresa contra Teherán y otras ciudades iraníes el pasado viernes. Para analizar la situación desde la perspectiva de uno de los vecinos del norte de Irán, hoy me acompaña el Dr. Arthur Kachikian. Arthur tiene un doctorado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Stanford y actualmente enseña en la Universidad Armenia de Ereván, que es la capital de Armenia. Arthur, bienvenido de nuevo. Gracias. Muchas gracias por invitarme y, prometo, no volver a mencionar a Margaret Thatcher. No menciones a Thatcher. No menciones la guerra. Empecemos por lo que está ocurriendo. Quiero decir, Ereván, estáis a 200 kilómetros de la frontera con Irán, ¿verdad? ¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Hay algún impacto para vosotros allí? Bueno, la gente está muy preocupada. Esto puede tener un efecto muy desestabilizador en toda la región del Cáucaso Sur. Irán estaba desempeñando el papel de mediador entre nosotros y Azerbaiyán, la república vecina, con la que tenemos una relación muy complicada. Han ocurrido algunos incidentes militares en los últimos años. Hubo una guerra en 2020, e Irán fue uno de los países que estabilizó la situación en la región junto con Rusia y, en cierta medida, Turquía, aunque Turquía fue un poco parcial. Pero ahora, con las consecuencias desestabilizadoras del ataque a Irán, la gente está realmente preocupada de que Armenia pueda ser el próximo objetivo. Desafortunadamente, no tenemos una relación muy amistosa con nuestros vecinos del este y del oeste, y la gente teme que esto pueda ser una oportunidad para que ellos también recurran a la acción militar, que la guerra tenga un efecto dominó en nuestra región. Así que, especialmente con Azerbaiyán, ¿verdad? Y Turquía, en segundo lugar. Pero hasta ahora, es justo decir que la gente simplemente está observando y está en tensión por lo que está siendo atacado. Porque he oído que la parte norte, azerí, de Irán también fue atacada. Y eso está bastante cerca de Armenia. ¿No es así? Bueno, está en nuestra frontera, sí. La gente están nerviosos. Esa es la forma correcta de decirlo. Están muy preocupados, están nerviosos. Lo que esto significa, Pascal, es que estamos dando otro paso hacia la ley de la selva. Es la ley del más fuerte. Sabes, volvemos a Tucídides. Los fuertes hacen lo que quieren y los débiles tienen que aceptar, ya sabes, tienen que hacer lo que deben. Esa era su fórmula. Así que estamos volviendo al mundo de la selva. Estamos dejando de lado cualquier apariencia de normas internacionales y básicamente resolvemos todo por la fuerza. La paz a través de la fuerza. Esto no es paz a través de la fuerza. Esto es caos mundial, inestabilidad y potencialmente avanzar hacia la Tercera Guerra Mundial a través de la fuerza. Es muy extraño. Me sorprende mucho que la administración estadounidense esté siguiendo este camino.
Vamos a hablar de eso, porque el temor es que este conflicto podría desarrollarse de manera muy diferente a la guerra ruso-ucraniana, que durante 3 años se ha contenido en esos 2 lugares. Y aunque la guerra se ha llevado a Rusia varias veces, y también se ha combatido dentro de Rusia, en su mayoría se ha luchado dentro de Ucrania. Ahora, lo que estamos viendo con Irán podría cambiar inmediatamente, ¿verdad? Por ahora, la narrativa oficial es que Israel e Irán están intercambiando golpes. Pero sabemos que esto ha sido posible gracias a la asistencia de Estados Unidos. Y estamos viendo ahora mismo preparativos, aparentemente por parte de Estados Unidos, para unirse con sus fuerzas militares. ¿Podrías hablar un poco sobre lo que sabes acerca de la ubicación de las fuerzas estadounidenses en este momento? Bueno, sí, mi información proviene de fuentes abiertas. Por lo que tengo entendido, ahora ha habido un movimiento de unidades de la Fuerza Aérea y Naval británicas y estadounidenses hacia la región del conflicto. Al parecer, algunos aviones de reabastecimiento han salido de Estados Unidos hacia Gran Bretaña y probablemente después se dirigirán a Oriente Medio. Y según tengo entendido, 2 portaaviones se acercaron más al Golfo Pérsico. Quiero decir, todos sabíamos que este ataque no habría sido posible sin la implicación militar de Estados Unidos. Ellos armaron las armas que se proporcionaron. La financiación, por supuesto, vino de Estados Unidos, así como el reconocimiento. Y viste el artículo en ABC. Bueno, los medios de ABC dijeron eso, y luego el New York Times lo citó. Proporcionamos inteligencia exquisita a Israel. Todos lo sabíamos, por supuesto. Y también el estilo de este ataque. ¿Recuerdas cómo empezó con los drones? Los drones que fueron introducidos de contrabando en territorio iraní y luego activados de repente. Es el mismo estilo que ese ataque bastante inquietante contra la tríada nuclear rusa que ocurrió, creo, ¿qué? 2 semanas antes. Es el mismo estilo. Es la misma autoría. En cuanto a la guerra en Ucrania, este ataque es bastante sin precedentes. Nunca antes de la guerra porque hay una superpotencia. Este era realmente impensable. Esto es mucho más peligroso que la crisis de los misiles en Cuba de 1962. Quiero decir, todos estaríamos ahora mismo en refugios, pero podemos hablar de eso cuando quieras. En cuanto a esto, viste que introdujeron estos drones de contrabando. Eso es una operación encubierta, bastante bien organizada. Los drones fueron introducidos de contrabando en territorio iraní y luego atacaron los sistemas de defensa aérea iraníes y los misiles balísticos, lo que dio a Israel la ventaja de un ataque sorpresa. Por lo que tengo entendido, hubo algún acuerdo tentativo para continuar las negociaciones el domingo, es decir, 3 días después de que se lanzara el ataque. Así que Irán fue tomado por sorpresa. No me parece una forma muy adecuada de llevar a cabo negociaciones. Y de nuevo, esto podría llevar a una gran escalada. Quiero decir, Sí, no, es algo horrible. Y especialmente, resalta el hecho de que al parecer, Estados Unidos e Israel contaban con que Irán no esperaría un golpe mientras las negociaciones seguían en curso, y luego usaron estas negociaciones como una táctica de camuflaje, lo que por supuesto invalida cualquier esperanza en un proceso diplomático. Ahora, al mismo tiempo, sabemos que Vladimir Putin estuvo hablando con Donald Trump ayer, el domingo, ¿verdad?, en su cumpleaños. Y al parecer, Vladimir Putin y los rusos están ofreciendo ayudar a mediar o a contribuir a calmar este conflicto. ¿Has oído algo o has escuchado algo sobre cuál es la posición rusa en este momento? bueno, de nuevo, por lo que entiendo de fuentes abiertas, ha habido algunas llamadas telefónicas de Putin. Hubo una conversación con el líder de Irán y Donald Trump, y Rusia ofreció sus servicios de mediación. Claramente, esto no está en el interés de Rusia. Quiero decir, Rusia e Irán tienen un acuerdo de cooperación estratégica. No contempla una intervención militar rusa, pero ciertamente los rusos estaban ayudando y probablemente seguirán ayudando a Irán. Irán prestó una ayuda invaluable a Rusia durante el conflicto en Ucrania.
Y desde luego, Rusia no quiere verse arrastrada a esta guerra y enfrentarse a Israel y Estados Unidos, no en la situación en la que se encuentra ahora, con la guerra en Ucrania. Así que tienen todas las razones para no querer que este conflicto se agrave. Pero, por supuesto, Rusia está en una posición delicada debido al conflicto en Ucrania. No se la ve en Occidente como un mediador objetivo. Promenes argus animis nullis. But at least something is better than nothing. We are also seeing that También estamos viendo que los chinos han declarado oficialmente que condenan el ataque a Irán y que básicamente están apoyando a Irán. ¿Cómo crees que estas dos grandes potencias, Rusia y China, juntas, van a influir en lo que surja de esto, sea cual sea el desarrollo de este conflicto? out of this, however this conflict is going to develop. Well, to speak to your question from what I Bueno, para responder a tu pregunta, por lo que tengo entendido, ha habido algunos aviones que se dirigían a Irán desde China. Es posible que solo sea una acusación, es posible que solo sea un rumor. Pero al parecer, China estaba proporcionando cierta asistencia militar a Irán, cierta asistencia técnica a Irán. Por supuesto, China no iba a involucrarse militarmente, pero alguna ayuda era posible. Tienen una relación bastante buena con Irán. Ahora, lo que debemos entender es que este conflicto, ahora tenemos dos grandes conflictos en el mundo, con grandes potencias involucrándose en distintos grados. Esto es como en la década de 1910 o en la de 1930. This is like 1910s or 1930s. I mean, a lot of people have been saying. Quiero decir, mucha gente ha estado diciendo Tercera Guerra Mundial, Tercera Guerra Mundial. Se ha vuelto algo habitual decirlo. Pero realmente, si miras lo que está ocurriendo, nos estamos acercando cada vez más a un gran conflicto internacional. Lo único que falta ahora es China. Si China se involucrara en un conflicto importante, digamos por Taiwán, o se acercara más a Rusia y forjara una alianza militar más estrecha con Rusia, entonces tendríamos una situación clásica de guerra mundial, donde hay dos alianzas de grandes potencias y varios conflictos en los que están implicadas, con alianzas rígidas formadas entre ellas. Así que Oriente Medio podría desempeñar el mismo papel que los Balcanes desempeñaron en la década de 1910. Played the same role that the Balkans played in 1910s. And you remember the road to World Y War I? recuerda que el camino hacia la Primera Guerra Mundial fue allanado por la invasión italiana de Libia en 1911 y las guerras de los Balcanes de 1912, 1913, porque básicamente demostraron al mundo que es posible resolver problemas por la fuerza bruta. Y luego, por supuesto, eso escaló a la guerra de los Balcanes y se canceló el tratado de reaseguro con Rusia, y Rusia se acercó a Francia, y tuvimos dos alianzas. Lo mismo ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Civil Española fue un acontecimiento interesante que precedió a la Segunda Guerra Mundial. De nuevo, las grandes potencias estaban mostrando sus músculos y probándose unas a otras. Pero esto podría ser otro caso. Ahora tenemos dos grandes conflictos. Tenemos un conflicto enorme en Ucrania. Esto no es Vietnam. We have a huge conflict in Ukraine. This is not Vietnam, this is not Korea, this is not Afghanistan. This is 40 Esto no es Corea. Esto no es Afganistán. Esto es 40 veces. Si miras el número de bajas, son cifras de la Primera Guerra Mundial. Quiero decir, algunas fuentes afirman que han muerto más de 1 millón de personas, lo cual supera las bajas británicas y se acerca a las francesas en la Primera Guerra Mundial. Esto es algo muy grave y no hay señales de que esté disminuyendo. Las negociaciones fracasaron, como se predijo, y ahora tenemos otra región diferente, Oriente Medio, con otro conflicto importante. Así que, por definición, esto se está acercando mucho a una guerra mundial. ¿Qué se necesita para que haya una guerra mundial? Que participen la mayoría de las grandes potencias, lo cual puede estar ocurriendo ahora mismo. Y el conflicto debe desarrollarse en más de una zona geográfica, en más de un continente. more than one geographic area, more than one continent. This is getting pretty close. And what is very Esto se está acercando bastante. Y lo que es muy peligroso de este tipo de política, la paz a través de la fuerza, básicamente la fuerza bruta como forma de resolver conflictos, es que estás dando un ejemplo a otros países y vas a estimular la creación de una coalición de contrapeso.
Esto va a acercar más a Rusia y China porque van a ver que Estados Unidos es capaz de este tipo de acciones. Así que habrá menos confianza, habrá menos espacio para la diplomacia, especialmente cuando las negociaciones se utilizan para engañar al adversario. Rusia y China pueden acercarse más a formar una alianza. Y ahí lo tienes. Tienes dos alianzas, igual que en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Yeah, and let's not forget, the Second World Sí, War started y no olvidemos que durante los 2 primeros años, la Segunda Guerra Mundial fue una guerra europea. Era un conflicto en Europa. Y luego, poco a poco, otros países se fueron viendo arrastrados. No ocurrió todo de golpe. Y tampoco olvidemos que Japón estaba en guerra con China desde 1931. Es decir, estas guerras que acabaron convirtiéndose en la Segunda Guerra Mundial simplemente empezaron a confluir. Y la imagen que tenemos hoy de que Alemania, Italia y Japón estuvieron aliados estrechamente todo el tiempo y que tenían una alianza sólida es un disparate. each other for the whole time and having a hard alliance is nonsense. Let's just also remember that Japan and Soviet Recordemos también que Japón y la Unión Soviética tenían un pacto de neutralidad, ¿verdad? Eso los mantenía neutrales entre sí mientras luchaban contra sus aliados en otros lugares. Así que esto es lo que estamos viendo ahora. Quiero decir, tienes razón. Son las dinámicas de una multilateralización de la guerra total. Y para un país como el tuyo, Rumanía, estando en la posición en la que está, y otros como, por ejemplo, Azerbaiyán y Turquía, quizá pensando, bueno, si no es ahora, ¿cuándo? Esta posibilidad también aumenta, ¿no? This chance also becomes higher, doesn't it? Bueno, sí, exactamente. Quiero decir, mencionaste Japón. La invasión japonesa de Manchuria fue una de las razones por las que todo el mundo pensó que esto estaba bien hacerlo, y una de las razones por las que la Sociedad de Naciones se desmoronó. La invasión italiana de Abisinia o Etiopía fue otro ejemplo. Cuando un país lo hace y está bien hacerlo, entonces otro país empieza a hacerlo. Básicamente, todo el concepto de derecho internacional, la comunidad internacional y el orden de posguerra se vienen abajo. Hablamos de esto contigo. ¿Recuerdas la última vez? Cuando hablamos de las reglas del juego, los órdenes de posguerra, una de las reglas es no actuar unilateralmente. Toma de decisiones colectiva, intervención colectiva y seguridad común. Seguridad colectiva. Todos estos principios se violaron en los años 90 en Yugoslavia. Ya entonces, la ONU fue apartada del juego. Occidente pasó por alto a las Naciones Unidas, aunque debo decir que con todo respeto, discrepo de algunos de mis colegas rusos. De alguna manera estaba justificado. Los horrores de Srebrenica, los asesinatos en Srebrenica, justificaron la intervención, pero debería haberse hecho de otra manera. Se saltaron a las Naciones Unidas, los bombardeos de Yugoslavia en 1999, la acción militar unilateral, y luego fue a peor. Irak, Afganistán, Libia, Siria, ahora Irán. Básicamente, esto es la ley de la selva. En la historia internacional, a veces pasamos de un equilibrio y un orden basado en normas a un orden basado en la fuerza y la dominación. Equilibrio, dominación. Como en el siglo XVIII, el clásico equilibrio de poder, equilibrio, guerras napoleónicas, dominación. Luego tienes el concierto de Europa, luego eso se desmorona. Pasamos a la hegemonía alemana, vamos de un lado a otro una y otra vez. Y ahora tenemos el mundo de la Pax Americana, hegemonía estadounidense, Estados Unidos luchando por mantener su hegemonía, por dominar. Y tristemente, este es un mundo en el que invasiones como esta son posibles. Los ataques sorpresa son posibles. Entonces, ¿quién será el siguiente? Países pequeños como el nuestro, simplemente quedaremos al margen. Nadie siquiera se dará cuenta. Somos demasiado pequeños para que el mundo nos preste atención. That's exactly true. And it's very, very dangerous. Eso es exactamente cierto. Y es muy, muy peligroso en este sentido ahora también para otros, no solo por el conflicto principal. Pero en cierto modo, lo que estamos viendo ahora tampoco es tan nuevo, ¿verdad? Quiero decir, no es la primera vez que un país es atacado de repente, sin provocación. De hecho, es muy parecido. Toda la retórica sobre el derecho de Israel a la autodefensa y toda la narrativa que se ha construido desde el viernes, que esto es un ataque preventivo,
contra armas de destrucción masiva, contra el potencial de Irán de tener una bomba nuclear. Aparte del hecho de que esto lleva en los medios 40 años, y que Israel lleva al menos 30 años afirmando que Irán está solo a 1 o 2 años de conseguir la bomba, constantemente. Quiero decir, tenemos a Netanyahu en declaraciones diciendo esto ya en los años 90. Pero aparte de eso, no es tan nuevo que de repente veamos esta guerra agresiva. ¿En qué sentido crees que esto sigue siendo diferente actualmente? Bueno, antes de que se me olvide, Tulsi Gabbard dijo en marzo que no había pruebas de que Irán estuviera preparando un arma nuclear. Y ella, de todas las personas, lo sabría. Quiero decir, está al mando de una docena de agencias de inteligencia estadounidenses, así que definitivamente sabría si existiera tal plan. Y tienes razón. Durante años hemos escuchado este argumento. Oh, Irán tendrá un arma nuclear en 2 semanas. Irán tendrá un arma nuclear en 1 mes, en 2 meses. Llevo escuchando esto al menos 10 años. Se ha utilizado mucho. Y recuerda el argumento en Irak. Irak tiene armas de destrucción masiva. Recuerda esa famosa imagen de Colin Powell agitando ese frasco de polvo blanco, por lo que se disculpó el resto de su vida. Y es un hombre honorable. Al menos tuvo el honor de disculparse por ello. ¿Tiene Israel derecho a la autodefensa? Por supuesto que sí. ¿Tienen los judíos en Israel derecho a vivir en paz? Sí. Y los palestinos también. ¿Eso te da derecho a atacar a Israel desde el otro lado? ¿Te da derecho a atacar a Israel el 7 de octubre? No. Fue un ataque bárbaro. Es absolutamente inaceptable y debe ser condenado. Pero, ¿significa eso que hay que responder a la barbarie con barbarie y empezar a matar palestinos y básicamente hacer lo que las Naciones Unidas ha calificado de genocidio? Quiero decir, ¿es esta una respuesta legítima? No. En este caso, ¿tiene Israel derecho a defenderse contra Irán? Sí. Pero este argumento de defensa preventiva realmente funciona. Quiero decir, lo mencionaste en una de tus charlas hace 3 días, creo, 4 días, que el derecho internacional tiene ciertas disposiciones al respecto. La defensa preventiva. Tiene que haber un ataque inminente. El ataque tiene que ser inminente. Está la prueba de Caroline. Hubo un incidente en la década de 1840, lo busqué después de escucharte, cuando Gran Bretaña atacó un barco estadounidense cerca de las cataratas del Niágara porque estaba ayudando a insurgentes en territorio canadiense. Y el argumento era que si el ataque es inminente, si no tienes tiempo para encontrar otra solución a este problema, si no tienes otros medios para contrarrestar este ataque, entonces sí, podría estar justificado. Pero no hubo ningún ataque inminente por parte de Irán. Las negociaciones continuaban. Tenías un precedente sobre el que podrías haber construido. Teníamos el JCPOA en 2015, ¿verdad? Y luego el presidente Trump se retiró en 2018. Había limitaciones muy serias sobre el programa nuclear iraní. Quiero decir, lo busqué cuando me estaba preparando para nuestra charla. Se suponía que debían desmantelarse 13.000 centrifugadoras. Irán solo podía conservar 6.000 de ellas bajo una estricta supervisión internacional. Había un límite de 300 kilogramos de uranio enriquecido. El uranio solo podía enriquecerse hasta el 3,65%, que es para uso civil. Así que había formas de resolver esto pacíficamente, y las negociaciones estaban en marcha. Pero para hacer esto, las negociaciones significan, como dijo nuestro muy buen amigo el profesor Sachs y el profesor Mearsheimer, dijeron, negociar con Estados Unidos significa que lo haces o te matamos. Quiero decir, fue mis amigas dale portuitza. Sí. No, pero no es así. Quiero decir, es otra vez la misma broma que con Ucrania, ¿verdad? Pretendes que estabas haciendo todo lo posible para evitar el derramamiento de sangre, pero luego la otra parte es irrazonable, así que tienes que usar la fuerza tú mismo, ¿no? Cuando en realidad, a estas alturas, ya sabemos que no. Lo más sencillo en Ucrania, que era la neutralidad de Ucrania, fue activamente impedido por la parte occidental. Incluso,
Ya sabes, cuando el conflicto había comenzado, en marzo y abril de 2022, se impidió activamente para dar legitimidad al uso de la fuerza. Y vemos lo mismo con Irán e Israel. No solo el JCPOA estaba funcionando, y de manera verificable, según el OIEA y demás, todo el mundo decía que sí, que funcionaba, que estaba bien, pero luego lo rompes. Luego impones toda esa presión máxima, y Estados Unidos incluso tiene la audacia de exigir que Irán siga cumpliendo el acuerdo, ¿verdad? Porque el acuerdo en realidad seguía en vigor. El JCPOA continuó con los europeos. Y luego, cuando Irán incumplió sus límites bajo el JCPOA, los estadounidenses, años después, dijeron, oh, estáis incumpliendo el contrato que nosotros ya cancelamos por nuestra parte. Exacto. Además, luego haces estas negociaciones y utilizas el hecho de que las negociaciones aún no han terminado para lanzar un ataque sorpresa. Quiero decir, esto me parece el colmo del belicismo agresivo. La pregunta es, ¿queda alguna esperanza? Porque, volviendo no a las negociaciones, pero si yo fuera ruso o iraní, jamás en la vida volvería a confiar, ni siquiera en un solo diplomático estadounidense, ni en los más bien intencionados, ni siquiera en personas como Jack Matlock y demás. Simplemente no podría contar con que lo que me dicen es lo que su gobierno realmente está haciendo. Bueno, sí, creo que el plan ahora es tener negociaciones al estilo de Yugoslavia, como los acuerdos de Dayton. Negociaciones después de bombardearlos a fondo, porque Israel está haciendo un trabajo bastante eficaz. Y por supuesto, mi corazón está con todos los civiles que han sufrido como resultado de esta guerra, tanto en Israel como en Irán. Pero los bombardeos continúan en ambos lados. Y si Estados Unidos se une, quiero decir, ¿cuáles son los escenarios aquí? Uno es que este conflicto continúe durante, digamos, unos días o algunas semanas, y luego Israel diga, vale, hemos destruido la infraestructura de defensa en Irán. Por cierto, el riesgo de un accidente nuclear allí también es bastante alto. Destruimos su infraestructura de defensa. Ahora negociemos y alguien intervendrá como mediador. Ese es un buen escenario. El mal escenario es, si Estados Unidos se involucra, entonces tendremos bombardeos al estilo de Yugoslavia o Irak, que destruirán la mayor parte de Irán, y luego obligarán a Irán a sentarse a la mesa de negociaciones. Así que serían bombardeos al estilo de los acuerdos de Dayton, paz mediante la fuerza. Dios no quiera que alguien intente amenazar con usar armas nucleares. Quiero decir, ha habido algunos comentarios, he visto algunas noticias de Irán, donde algunas personas dicen, ahora deberíamos salir del Tratado de No Proliferación Nuclear. Así que cualquier indicio de una posible carrera para desarrollar un arma nuclear provocará de inmediato un ataque preventivo por parte de Israel y Estados Unidos. Así que la situación puede empeorar mucho. Solo espero que prevalezcan las mentes más sensatas. Pero viendo a nuestro presidente, ya sabes, la forma en que el presidente Trump lo maneja, estos mensajes en las redes sociales, es tan infantil. Lo siento, es muy infantil. Y en un colegial escribir en mayúsculas, every step horrible. Sin embargo que ya sabes, de retabas o el sin king. Es un hatman un líder de los Estados Unidos. Están en retiene. La cuestión es que Estados Unidos también ha estado cambiando las reglas del juego durante las negociaciones, ¿verdad? Netanyahu ya hizo esto ayer o anteayer, diciendo, nos enfrentamos a dos amenazas existenciales de Irán, el programa nuclear inexistente y el programa de misiles. Así que es como vale. Ahora, aparentemente, Irán tiene que comprometerse a no tener misiles. Básicamente, lo que podemos ver en la mente de estas personas es que quieren destruir Irán por completo, o de alguna manera, dejarlo incapacitado, porque no hay forma de que Irán acepte renunciar a su programa de misiles. Porque vemos lo que Israel hace a países sin ningún tipo de sistemas de defensa, ¿verdad? Siria ha sido bombardeada masivamente durante años. El aeropuerto de Damasco ha sido bombardeado durante años, una y otra vez. Israel simplemente bombardea sin piedad.
Quiero decir, Israel ha estado bombardeando a los palestinos indefensos en Gaza desde hace muchísimo tiempo. Lo llaman cortar el césped, eufemísticamente. Así que creo que Israel actualmente está contemplando crear un césped en todo Oriente Medio, que luego pueda bombardear esporádicamente y volver a ser pedazos cuando le plazca. Y creo que esto es absolutamente claro para los iraníes. I think this is utterly clear to the Iranians. Bueno, otro escenario que mencionaste o aludiste fue el cambio de régimen en Irán. Esto podría ser uno de los objetivos. El líder israelí ya hizo un llamamiento a la población iraní diciendo que ellos no son el enemigo, que su régimen es el enemigo, insinuando que no estaría mal que intentaran cambiar el régimen. Entonces, tendríamos el mismo tipo de problema que tuvimos en Irak tras la invasión estadounidense, cuando hubo conflictos entre suníes, chiíes y kurdos, y Estados Unidos con cómo resolverlos. En Irán tenemos persas, kurdos, árabes, azeríes y otros grupos. ¿Cómo vamos a, supongamos que invadimos, Dios no lo quiera, que tuviéramos la locura de invadir, ya sabes, poner tropas sobre el terreno, como dicen, es decir, fuerzas terrestres? ¿Qué vamos a hacer con ese territorio y con esa gente? ¿Vamos a reconstruir una nación en Irán? ¿Cuánto tiempo va a llevar eso? ¿20 años? ¿30 años? Y va a terminar igual que Afganistán e Irak. Es simplemente impensable. En cuanto a Israel, por supuesto, Israel tiene derecho a la autodefensa y a una existencia pacífica. Y por eso existe la diplomacia, y por eso existen las negociaciones, y por eso existieron las conversaciones de paz de Oslo. Solo hacía falta trabajar un poco más en ello. Estuvo bastante cerca de algún tipo de, no quizá una resolución total, pero sí de algún tipo de modus vivendi. Estuvo bastante cerca. Pero usar la fuerza y la fuerza bruta, y atacar a todos en ambos bandos, la acción lleva a la reacción. ¿Verdad? Siempre funciona así. Y después de esto, probablemente habrá más personas uniéndose a las organizaciones extremistas que teme Israel. Quiero decir, realmente podría salirles el tiro por la culata. Habrá más personas uniéndose a varios grupos terroristas, a varias milicias. Irán, sea cual sea la forma en que sobreviva a estos ataques, encontrará nuevos aliados en la región. Es decir, la acción lleva a la reacción en las relaciones internacionales. Siempre funciona así. Así que, ya sabes, esto. Y simplemente es imposible vender la idea de que Israel es el único país en Oriente Medio con derecho a la autodefensa, e Irán no tiene derecho a la autodefensa. Por supuesto, quiero decir, Irán también es miembro de los BRICS. Pascal, por eso existen las reglas. Y por eso, la última vez que hablamos de los años 90, surgió la idea de la seguridad colectiva. La seguridad no puede privatizarse, no puedes estar seguro a costa de otros, porque ellos empezarán a actuar en tu contra. Nunca puede funcionar así. Por eso es tan importante construir un sistema de seguridad común, europeo, quizá euroasiático, un régimen con reglas. En 1991, la Operación Tormenta del Desierto fue un acontecimiento sin precedentes. La Unión Soviética sancionó la acción estadounidense contra Saddam Hussein porque fue una violación de las normas internacionales. Por primera vez en la historia, Moscú y Washington estuvieron de acuerdo en que en este caso estaba justificado. Estados Unidos intervino y liberó Kuwait. Reglas. Hay que tener reglas. Hay que tener un régimen, un sistema de expectativas y normas internacionales. Y sí, Israel tiene ese derecho. Irán tiene ese derecho. Los judíos en Israel tienen derecho a vivir en paz y los palestinos también. Por eso se crea un sistema de reglas, un régimen. Se negocia, por eso se hace diplomacia. Y se encuentra una solución. Equilibrio. Equilibrio, no dominación bruta, porque siempre nada hará en contra. En este momento, tenemos el problema de que cada vez es más claro y evidente que los estados, los países, que pretenden defender un orden basado en normas, son los mayores infractores de esas mismas normas, y los que ya están establecidos, incluyendo, por supuesto, a un estado que utiliza los tipos de guerra más horribles contra la población que él mismo controla.
Esta campaña de exterminio en Gaza, pero también los asesinatos deliberados de personas. Quiero decir, no olvidemos que en los últimos 2 años, Israel también ha matado a cientos de palestinos en Cisjordania, una zona que no está gobernada por Hamas, y así sucesivamente. Y hay extremistas declarados en Israel que piden la expulsión total de los palestinos de Cisjordania y de Gaza. Además, se están construyendo nuevos asentamientos, todo el tiempo. Además, la ONU reconoce estos territorios como ocupados. Así que existe un sistema de ocupación de la ONU y el derecho de ocupación, que debería ocuparse de esta situación, o que debería aplicarse a la situación. Pero sabemos que durante los últimos 60 o 70 años, Israel ha estado ignorando eso, y Estados Unidos lo apoya. Y ahora estos elementos están trabajando para erosionar aún más el sistema. ¿Qué ocurre en las relaciones internacionales cuando existe esta neolengua orwelliana? Bueno, no es raro que ciertos países piensen que están por encima de la ley. Sucede normalmente durante periodos de hegemonía. Esto ocurrió en el siglo XVI, con la hegemonía española, en el siglo XVII con la hegemonía francesa, con la hegemonía continental alemana a finales del siglo XIX y durante las guerras napoleónicas. Así que está ocurriendo ahora, lamentablemente. Sí, con el sistema adecuado de normas, con las directrices correctas, en vigor, quizás podríamos haber seguido trabajando en los acuerdos de Oslo, y ya sabes, una solución de 2 estados, una solución de un solo estado, lo que funcionara. Podrían haber negociado, e israelíes y palestinos podrían haber vivido en paz. Pero lo que está ocurriendo ahora, el presidente de Estados Unidos, hablando de convertir Gaza en una riviera y desplazar a los palestinos, eso es una llamada abierta al genocidio. No hay 2 opiniones al respecto. Eso es una llamada abierta a la limpieza étnica y al genocidio. Y la ONU ha reconocido esto como genocidio. Sé que mucha gente se enfada mucho cuando decimos esto, pero es simplemente un hecho. ¿Y qué hace Estados Unidos? Impone sanciones contra la Corte Internacional de Justicia y apoya al líder de Israel. Así que esto no son reglas. Esto no son reglas. Es muy curioso, lo pensé después de nuestra última conversación. La sociedad anglosajona tiene una tradición muy larga de oponerse a la dictadura y la tiranía en su política interna, y siempre ha sostenido que ni siquiera el rey está por encima de la ley. No soy un experto en historia inglesa, pero me encanta la historia inglesa, y me encanta Inglaterra, por cierto, como país, como cultura, como idioma. Es increíble, me encanta. Pero es muy curioso, porque los ingleses saben se supertätigen in torden nali steppet mit rey. El rey no está por encima de la ley. Según lo que he oído, incluso Guillermo el Conquistador, cuando conquistó Inglaterra, prometió respetar la ley del país. Y todos los reyes ingleses han hecho lo mismo, así que no hay dictadura, y todos deben obedecer la ley. Pero en la política internacional, vemos una dictadura clara y la imposición de la voluntad de los poderosos, en este caso, Estados Unidos. Y ellos están por encima de la ley. Puedes hacer lo que quieras. Puedes sancionar un genocidio. Puedes utilizar las negociaciones como una forma de engañar a tu oponente, haciéndole creer que todo va a ir bien, y luego atacarle por sorpresa. El problema con esto es que cuando rompes la ley, entonces otros empezarán a romper la ley. Cuando le das la independencia a Kosovo, lo cual, por supuesto, podemos debatir si estaba justificado o no, pero cuando haces eso, entonces los rusos van a aprovecharlo. Entonces los rusos van a decir lo mismo. Ah, vale, entonces la integridad territorial ya no existe. Bien, os vamos a mostrar cómo funciona eso. Ahora Crimea va a ser parte de Rusia. Ahora Donetsk y las otras regiones, 3 regiones más, Lugansk y las demás, van a ser parte de Rusia, porque al parecer la autodeterminación ahora tiene prioridad sobre la integridad territorial. Así que haremos un pequeño referéndum. ¿Por qué no lo hacemos? Solo tienes que pensar en las consecuencias.
Los arquitectos del Concierto de Europa tuvieron la sabiduría de entender que las pequeñas ganancias que podían obtener a costa de los demás no valían la pena, porque el beneficio mayor de vivir en un mundo estable, con compromisos mutuos, concesiones mutuas y toma de decisiones colectiva, ese beneficio es mucho mayor que esas pequeñas ganancias que puedes conseguir por tu cuenta. Así que rechazaron las ganancias individuales y unilaterales en favor de la acomodación mutua. Tuvieron la sabiduría de hacerlo hace 200 años. Nosotros no. Estas leyes y estos precedentes van a volverse en nuestra contra muy pronto. Yes, they will. Sí, lo harán. Y es bueno que lo señales. Hay democracia en el interior, pero no en las relaciones internacionales. Podemos debatir cuán democráticas son ciertas sociedades, pero ahora mismo tenemos este fenómeno en el que los países que se autodenominan democráticos miran por encima del hombro y básicamente observan a China y Rusia. Los llaman sistemas autoritarios y dicen: tenemos que tenerles tanto miedo porque vendrán a por nosotros. Así que la única manera de estar seguros es si los transformamos en democracias, ¿verdad? Al mismo tiempo, se elevan a sí mismos como los árbitros de cómo funcionan las relaciones internacionales. Al mismo tiempo, los otros, estos dos estados autoritarios, si los clasificamos así, abogan abiertamente por un proceso internacional democrático, ¿verdad? Por un país, un voto y cosas así. No llegan tan lejos, pero ya sabes, utilizan esa retórica. Dicen, queremos una estructura más democrática del sistema internacional. Así que básicamente, todos están defendiendo la democracia de una forma u otra, y en el proceso, creando narrativas, especialmente Occidente, en este momento, creando una narrativa que justifica el derramamiento de sangre e incluso el genocidio. Es realmente horrible. Una de las cosas que enseño en mi clase de Relaciones Internacionales, de hecho estoy escribiendo sobre ello. Por cierto, mi libro tiene 150 páginas, así que una de las teorías es la teoría de la paz democrática. ¿Qué pasó con eso? Los valores democráticos, las democracias son poco propensas a ir a la guerra debido a sus valores, porque valoran la vida humana y prefieren resolver las cosas pacíficamente. Ese es uno de los principios de la teoría de la paz democrática. Como resuelves tus conflictos internos de manera pacífica, extrapolas eso a los conflictos internacionales. Así que empiezas a resolver los conflictos internacionales de forma pacífica y no recurres a la violencia porque valoras la vida humana. Y luego hay otras cosas. ¿Qué pasó con eso? Las democracias, entre comillas, han sido mucho más beligerantes en los últimos 25 años que las llamadas autocracias. Solo hay que contar todas las guerras: Irak, Afganistán, Libia, Siria, Irán, Georgia, Ucrania. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Qué pasó con la teoría de la paz democrática? Quiero decir, ¿cómo voy a enseñar a mis estudiantes? ¿Por qué fui a la universidad? Ya ni siquiera lo sé. Hay dos posibles explicaciones para esto. O bien, la teoría de la paz democrática era una tontería desde el principio, o no tenemos democracias reales. Tenemos oligarquías disfrazadas con el ropaje de la democracia. Probablemente sea una mezcla de ambas. Sí. Es una criptocracia. Creo que así lo llama el profesor Sachs. Porque ya sabes, uno de los principios de la teoría de la paz democrática es que las personas que se benefician de la paz van a contener a sus gobiernos. Pero en realidad tenemos personas que se benefician de la guerra porque ganan dinero con ella. Tenemos complejos militar-industriales, y el presidente Eisenhower advirtió sobre ello, él mismo siendo un militar y una persona increíble. Lo dijo en 1961, hemos creado un monstruo porque la guerra se ha convertido ahora en un negocio. Y tienes todas estas enormes empresas como Lockheed Martin, General Dynamics, Raytheon y Boeing, etcétera, etcétera. Sus presupuestos anuales son como el presupuesto militar de Turquía. Son enormes. Son empresas enormes y ganan dinero con la guerra. Y tienes a personas como, lo siento, ¿cómo se llamaba? Lindsey Graham.
Escribió en su página de redes sociales lo que es Twitter. El juego ha comenzado. ¿Esto es un juego? ¿De verdad? Eres un político de alto nivel. Tienes 70 años. ¿Cómo puedes escribir cosas así? Es tan irresponsable. Y esto no es una democracia, porque en esta democracia, la política exterior está controlada por los lobbies. El lobby, como dijimos la última vez, es un gran problema en las democracias, cuando los gobiernos, elegidos democráticamente, no rinden cuentas a los votantes, sino a las empresas que ganan dinero con la guerra y a los grupos de interés político, grupos de interés privados, lobbies étnicos de cualquier tipo. Esto no es una democracia. Sí. No, básicamente el problema con la teoría de la paz democrática es que no tiene suficientemente en cuenta el capitalismo y el efecto del capitalismo sin restricciones en el funcionamiento de las sociedades, y que puedes tener grupos minoritarios, grupos muy pequeños, porque ya sabes, la mayor parte de la sociedad también se beneficia económicamente de la paz. Pero aquí tienes, por ejemplo, al 95% de la gente que se beneficia de la paz y al 5% que se beneficia de la guerra. Así que ese 5% tiene un incentivo abrumador para unirse y crear estructuras que luego influyen en el gobierno. Y es lo mismo con Israel. Hay una pequeña facción que tiene mucho en juego en lo que respecta a Israel. Se unen, y el sistema político en Estados Unidos es tal que les permite hacer lobby y demás, y usar el dinero, el poder del dinero para influir. Y entonces las democracias no terminan siendo pacíficas en absoluto. Terminan persiguiendo la guerra para beneficio privado. Eso es exactamente lo que está ocurriendo. Eso es exactamente lo que está ocurriendo. Siempre ha sido así. Incluso si estudias la historia antigua, Atenas era un estado bastante beligerante. Siendo una democracia, declaró muchas guerras a sus vecinos. Por cierto, masacró a la población de la isla. ¿Recuerdas el diálogo de los Melios? Así que realmente no son, ya sabes, puede que sea un mito. Odio pensarlo porque soy liberal y creo en esto, pero es muy triste ver a lo que me he dado. Ahora, también quiero expresar mi admiración por todos mis amigos de la comunidad judía en Estados Unidos que han expresado su condena a lo que está ocurriendo. Ya sabes, el movimiento No en mi nombre. Hay mucha gente que forma parte de la comunidad judía estadounidense, pero que condena categóricamente lo que está ocurriendo en Palestina, incluyendo a Bernie Sanders, a Jeffrey Sachs y a otras personas maravillosas. Los admiro mucho. Pero es cierto que en una democracia existen estos pequeños grupos de interés que logran tener más influencia sobre nuestros legisladores y funcionarios ejecutivos que el público en general, porque el público en general solo va a votar cada 4 años, mientras que ellos están haciendo lobby todos los días en Washington. Así que nuestra política exterior ha sido secuestrada. La política exterior de Estados Unidos ha sido secuestrada. Y también su política interna. Ahora mismo, América es un desastre. Por pequeños grupos de interés. Y así es como funciona este capitalismo sin restricciones. Esto es lo que hace. Y por eso en China no ocurre eso. El proceso político controla el proceso económico. Y cuando la élite política decide que algunos de los líderes económicos están adquiriendo demasiado poder, los recortan, como a Jack Ma, eliminan industrias enteras, recortan su propia industria del videojuego, simplemente porque dijeron, no nos gusta, no es bueno para nuestra juventud, y no lo queremos. Así que eliminaron una industria de varios miles de millones de dólares. Y si alguno intenta comprar su entrada, pues o se comporta o desaparece. Simplemente hay una diferencia en cómo funcionan estos sistemas, y también en cómo abordan las relaciones exteriores. En este momento, parece que estamos en un peligro real de que estos pequeños grupos de interés estén arrastrando a gran parte del planeta hacia la guerra. ¿Cómo podemos cambiar eso? Bueno, sí, es un buen punto. Quiero decir, en la Unión Soviética teníamos la tiranía de la oligarquía política y en Estados Unidos tenemos la tiranía de la oligarquía económica y financiera. Son simplemente diferentes formas de acceder al poder. En el primer caso, era la ideología y la represión. En el segundo caso, es el dinero, el poder del dinero.
¿Cómo afrontamos eso? Creo que el lobby debería ser reconocido como corrupción legalizada. Es corrupción legalizada, y se debería hacer algo al respecto. Debería limitarse, porque si eres una democracia, entonces tus representantes electos deberían responder a los votantes, no a las grandes corporaciones ni a los lobistas. ¿Cómo hacerlo? Es un gran tema que podemos debatir. Pero lo que resulta muy preocupante de lo que estamos viendo ahora mismo es que estamos avanzando cada vez más hacia un gran conflicto internacional, donde no hay reglas. El derecho internacional ya no se aplica, ya no existe una comunidad internacional y la opinión pública realmente ya no importa. Cada día vemos esta horrible devastación y sigue ocurriendo. Y ahora tenemos dos grandes conflictos. Ni siquiera es solo uno. Ucrania más Oriente Medio. Esto es algo muy serio. Solo falta que estalle otro conflicto en torno a Taiwán. Dios no lo quiera. Y si China se involucra, esto sería una situación clásica de guerra mundial. Entonces no habría ninguna duda al respecto. Hablo mucho en este canal también sobre narrativas, lo que la gente cree y lo que diferentes grupos de personas creen. Una de las cosas que veo cambiar es que el control de la narrativa en Occidente definitivamente se está debilitando. Ya no es tan fácil imponer una determinada interpretación y que la gente la acepte sin más. También porque ahora tenemos redes sociales y demás. Pero tomemos Armenia. A tu alrededor, ¿cuál es la narrativa dominante sobre lo que está ocurriendo ahora con Irán? Bueno, ante todo permíteme decir que en gran parte gracias a personas como tú, el juez napolitano y Nemo, he olvidado su apellido, pero hay algunos canales de YouTube, páginas en redes sociales que están luchando con éxito contra esta enorme y bien financiada máquina de propaganda, los medios corporativos, los medios oficiales. En Armenia tenemos una batalla feroz entre los canales pro-occidentales que están siendo financiados por Occidente y personas que intentan mantener una posición más equilibrada, supongo. Y también son más pro-rusos, más pro-occidentales. Así que la misma batalla ocurre aquí. Pero ahora veo un cambio. Creo que la gente ya no cree lo que ve en CNN, BBC, MSNBC, todos estos canales oficiales, incluso France Press, incluso Deutsche Welle. Todos estos canales han demostrado que son claros. Es solo un mensaje, todos los puntos de conversación. Es solo propaganda. Es propaganda. No hay espacio para el debate, para intercambiar opiniones de manera racional. Pero mira la doble vara de medir. Mira la doble vara de medir. Israel tiene una preocupación legítima relacionada con el programa nuclear de Irán. Sí, vale, lo podemos entender. Israel puede tomar medidas preventivas porque ve una amenaza de Irán, pero Rusia no puede hacer eso en Ucrania. Rusia no puede decir, vemos un peligro de la OTAN, por favor consideren también nuestros intereses. No. No puedes hacer eso porque eres Rusia. Tienes que callarte y aguantarte. Pero cuando Israel percibe una amenaza por el programa nuclear de Irán, tiene derecho a un ataque preventivo con la ayuda de Estados Unidos y de todo Occidente. Francia ha dicho que los apoyan. De nuevo, ¿dónde están las normas internacionales? ¿Dónde están las normas internacionales? Así que un Estado puede pensar en su futuro y ver amenazas futuras y actuar, lo cual podemos entender en ciertas condiciones. Pero otro Estado, durante 25 o 30 años, lleva diciéndoles que está muy preocupado por esto. Por favor, no hagan esto. Esto nos amenaza. No importa. Así que, en un caso, es legítimo tener preocupaciones sobre tu futuro y ver una amenaza de tus vecinos. En otro caso no lo es. En un caso es legítimo tomar medidas preventivas. En otro caso no lo es. ¿Dónde están tus principios? Cuando haces esto, toda la arquitectura del derecho internacional se viene abajo. Y entonces vuelves a 1938. Y entonces vuelves a 1914. Lo peligroso es que estos conflictos regionales pueden extenderse. Estas alianzas pueden volverse más rígidas y las grandes potencias serán arrastradas a estas guerras.
En algún momento, estos conflictos pueden volverse incontrolables. Puedes perder el control sobre ellos debido a tus obligaciones de alianza. Entonces puede entrar en juego la lógica de acción-reacción y represalias. Y entonces, la acción preventiva, este es el mecanismo más aterrador, es cuando llegas al punto en que cuanto más rápido ataques, mejor estarás, especialmente cuando se trata de fuerzas nucleares. Puede haber lo que se llama inestabilidad crítica, cuando ambas partes piensan, bien, este es el momento de atacar. Si no atacamos ahora, mañana no tendremos nuestras armas nucleares. Tenemos que usarlas ahora. Es muy peligroso cuando entra en juego el mecanismo de la acción preventiva. En cuanto a la disuasión nuclear, ahora vemos un tipo muy particular de disuasión nuclear. Sigue funcionando porque Occidente y Rusia no están luchando directamente, pero es como si cada vez estuviera más cerca. El umbral se va rebajando cada vez más, porque por primera vez ahora hay acción militar en el territorio de un estado nuclear. Y la OTAN está casi directamente involucrada ahora, porque según tengo entendido, la OTAN ha asumido el mando y control de las fuerzas de defensa aérea, la aviación y los sistemas de reconocimiento ucranianos. Así que se está acercando cada vez más. Van a transferir tecnología militar a Ucrania. Ucrania va a disponer de misiles con un alcance de 2.500 kilómetros procedentes de Alemania. Así que podrá atacar directamente en lo más profundo del territorio ruso. Esto no es la disuasión nuclear que conocíamos durante la Guerra Fría. Esto era impensable durante la Guerra Fría. Así que ahora tenemos un cierto margen, un cierto intervalo, dentro del cual es posible que las potencias nucleares empiecen a combatir, siempre que haya algún entendimiento de que existen ciertas líneas que no se pueden cruzar. No era así durante la Guerra Fría. Esto era impensable. Y estas líneas rojas pueden ir desplazándose cada vez más. Cuando comenzó la guerra en Ucrania, Occidente debatía si debía o no entregar javelins a los ucranianos. Luego fueron los tanques, después los F-16, los HIMARS, etc. Ahora estamos hablando de misiles de largo alcance capaces de atacar la disuasión nuclear rusa. ¿Sabes lo que eso significa? Eso significa un ataque nuclear. Así que Rusia ve esto como un ataque nuclear, como una amenaza a su existencia. La disuasión nuclear ha erosionado y muy peligroso. Es aún peor, Arthur, porque ahora estamos en el punto en que tenemos que contemplar que quizá Israel simplemente lance una bomba nuclear sobre Irán. Puede que decidan hacerlo. Quiero decir, esto ya no es impensable. Después de todos los crímenes que se han cometido hasta ahora, sería simplemente una línea más que se cruza. Pero me preocupa más el uso de armas nucleares por parte de Israel que por cualquiera de las tres superpotencias. Bueno, creo que en este momento Israel lo está haciendo bastante bien. Creo que tiene una ventaja tecnológica sobre Irán y ha tenido bastante éxito neutralizando las fuerzas de defensa aérea iraníes y los misiles balísticos. Así que espero que no se llegue a eso. Pero Tel Aviv también está ardiendo. Haifa está en. Haifa y Tel Aviv sufrieron graves daños. Y es horrible. Es horrible que ambos bandos estén sufriendo por esto. Los civiles están sufriendo por esto. Creo que lo más probable es que Estados Unidos entre en la contienda y bombardee Irán de la misma manera que bombardeó Yugoslavia y como bombardeó Irak. Creo que puede llegar a eso. Estados Unidos bombardeará a Irán de forma muy intensa para ponerlo de rodillas y forzarlo a firmar algún tipo de documento de capitulación e intentar iniciar un cambio de régimen en Irán, en cuyo caso volveremos directamente al Irak de 2003. Puede que, como ya he dicho, todos estos grupos empiecen a luchar entre sí. No sabemos cómo vamos a gestionar esto. Este país puede empezar a desmoronarse y puede que otros países intervengan. Sí, pero la cuestión es que todos estos ejemplos son en realidad ejemplos exitosos para los neoconservadores, especialmente Yugoslavia. Esta mañana hablé con David Gibbs,
dijo que Yugoslavia es el ejemplo perfecto de cómo debería desarrollarse una guerra para Estados Unidos. Quiero decir, hay un sufrimiento masivo, pero eso no importa. Lo que importa es el resultado político y asegurar los intereses directos, que es una base de la OTAN en Kosovo, y así sucesivamente. Irak lleva ya 20 años bajo control directo de Estados Unidos. Incluso Estados Unidos controla la producción de petróleo de Irak. Así que quiero decir, el sufrimiento civil no es la preocupación. La preocupación es el control directo de ciertas áreas. Siria, de nuevo, el petróleo, y ahora Sargón. Libia, un enorme sufrimiento civil, pero maldita sea, Gaddafi ya no está. Y Libia, como actor en el movimiento panafricano, ha sido eliminada. Quiero decir, todos estos son en realidad, desde la perspectiva neoconservadora, grandes casos de éxito. Y ahora están intentando tener otro con Irán. Así que creo que ese es el razonamiento, ¿no? So I think that's the reasoning, no? That's exactly right, because if you look at it from their point of view, Eso es exactamente correcto, porque si lo miras desde su punto de vista, a corto plazo sí, ha sido una victoria, pero ha habido un efecto tremendamente desestabilizador a largo plazo. Las acciones de Rusia en Ucrania y en Georgia se realizaron en el contexto de lo que ocurrió en Kosovo. Los rusos utilizaron el precedente de Kosovo. ¿Qué pasó en Yugoslavia? Bueno, sí, hubo un sufrimiento tremendo. Mucha gente fue masacrada. Hubo limpieza étnica. Al final, se saltaron a Naciones Unidas. De nuevo, esto es debatible, porque creo que había razones para ello. Y lo que ocurrió en Srebrenica y Gorazde fue horrible y justificó la intervención. Pero de nuevo, la forma en que se hizo, eludiendo a las Naciones Unidas y sustituyendo a la ONU por la OTAN, generó efectos desestabilizadores a largo plazo, porque entonces Rusia dijo, vale, pues nosotros vamos a hacer lo mismo por nuestra parte, vamos a crear nuestra propia alianza defensiva. Entonces, vamos a tener nuestra propia interpretación de la OTAN y del derecho internacional. Así que sí, a corto plazo han tenido éxito, pero a largo plazo han causado mucho daño, y estamos viendo las consecuencias de esto. Y esto no puede continuar indefinidamente. Si hay algo que sabemos de la historia internacional, es que no se puede intimidar constantemente al mundo y usar la fuerza bruta. Al final, A, empiezas a agotar tus recursos, y B, creas una coalición de equilibrio en tu contra y el desafiante acabará surgiendo. A Estados Unidos está arruinado financieramente. Quiero decir, las condiciones económicas en Estados Unidos. América es una sombra de lo que fue. Recuerdo América en los años 90. Esto es una pálida sombra de lo que solía ser Estados Unidos en los 90. Un país de abundancia, un país de oportunidades, de riqueza, de buena voluntad, de actitud positiva, de actitud emprendedora. Este era un país increíble y ha desaparecido ante mis ojos. Así que, internamente, ha habido consecuencias devastadoras. Externamente, sí, Rusia y China han empezado a acercarse y formarán una coalición de equilibrio contra vosotros si no lo han hecho ya. Y esto también es un resultado a largo plazo de este tipo de comportamiento que el partido de la guerra no ve. Estas personas deben ser detenidas porque es muy peligroso tener a este tipo de gente en el poder. Sí, pueden acabar matándonos a todos. El problema es, ¿cómo los sacamos del poder? Quiero decir, a estas alturas tenemos algunos nombres de confianza, incluida Tulsi Gabbard, por supuesto. Pero también tenemos a las personas más irresponsables en el poder, y no veo cómo el sistema puede expulsarlos. Pero Arthur, gracias por la conversación. Es realmente bueno tener este intercambio. Para quienes quieran leer más de ti, ¿a dónde deberían ir? Bueno, podría darte mi canal de Telegram si te parece bien, porque todavía estoy trabajando en la página web. Mi apellido es Kachikian. Es muy difícil de deletrear en inglés, por eso uso Arthur. Arthur, Kacha-C-H-E-Kane, como Nike. Si puedes encontrarme en Telegram, me encantaría que te unieras. Pondré el enlace en la descripción. Arthur, me lo enviarás por correo electrónico después de la charla. Y, perdona, ¿querías decir algo? Solo quería decir, ya que mencionaste a Tulsi Gabbard, que me parece una mujer maravillosamente inteligente.
También dijo hace un par de semanas que estamos más cerca que nunca de una guerra nuclear. Es una afirmación bastante seria, viniendo de una dignataria estadounidense. Además, la Unión de Científicos Preocupados dijo que estamos a minutos del apocalipsis, así que no es momento para bromear. Pero bueno, te devuelvo la palabra, Pascal. Esta es la parte en la que estabas diciendo cosas bonitas sobre mí. Adelante, por favor. Le diré a todo el mundo, id y echa un vistazo al trabajo de Arthur. Consultad sus libros y sus escritos. Los enlaces estarán en la descripción. Arthur Kachikian, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Muchas gracias, Pascal.